La paz de Cristo, hermanos, los saludo en esta tarde, en el amor del Señor, para que pues todos contentos escuchemos ahorita el mensaje de la palabra de Dios, meditemos en la palabra y mucho más mejor es tratarla de ponerla por obra en nuestras vidas. God bless everyone today. We greet you in the name of Jesus Christ, and we hope that everybody is in good spirits in this pandemic and in this times of trouble. But we are here to hear the Word of God, meditate on it, and the most important, of course, is to try to put it to work in our lives so that it can have some fruit, some work, good works. Mucho buen trabajo que haya en la fe. And so today we're going to consider our faith, the measure of faith that we should have in order that we can walk with Christ in victory. Vamos a considerar la medida de fe que el Señor nos ha dado y cómo la ponemos y la usamos y la ponemos por obra para poder andar con el Señor en victoria, ¿verdad? Victoriosos, en buena salud y no batallando mucho, ¿verdad? Entonces vamos a empezar ahí en Romanos capítulo 12. And so we're going to Romans 12, verse 3. En el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 3, dice así: Digo pues, por la gracia que me es dada, y a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que pensáis de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aleluya. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aleluya. Dice su palabra, ¿verdad? Que a cada uno nos ha dado el Señor de su gracia. Nos ha dado fe, así de que cuando miramos nuestro caminar en el Señor y nuestra vida donde estamos, que no tengamos un concepto muy alto de nosotros, porque no es de nosotros esto, sino es un regalo de Dios. Es una obra de Dios que haya fe en nuestra vida. Porque dice su palabra que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Y esto es por lo cual Dios nos ha dado la medida de fe que cada uno tenemos. Pero no para decir, pues, en veces escucho a hermanos decir, aquel hermano tiene mucha fe. Mi mamá tenía mucha fe. ¿Cómo sabemos? Solo Dios sabe la medida de fe que ha dado a cada persona. Aleluya. Entonces, por ello, nos recomienda la palabra de Dios por medio del apóstol que pensemos de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Esto no es de nosotros, sino que Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Él sabe cuánta fe yo necesito para poder caminar con Cristo. Él sabe cuánta fe necesita usted para poder también resistir las acechanzas del enemigo. A mí cuando empecé en mi ministerio, un hermano se me acercó y me preguntó, ¿verdad?, cuánta fe tenía yo y a este amor por las almas. Y estaba batallando en todo ello, ¿verdad?, para poder desarrollarme. Y cuando me preguntó que cuánta fe tenía,
Entonces se me vino la escritura que dijo el Señor que si tuvieras fe como un granito de mostaza, pues ahorita lo vamos a leer. Entonces les digo, hermano, le dije al hermano, estoy trabajándole a un granito de mostaza. Y ahí lo dejé. Pero Él despertó en mí una obra de que si yo iba a ser siervo de Dios, tenía que tener amor por las almas, que tenía que desarrollar un sentir por aquellos que se estaban perdiendo sin Dios y sin esperanza. Y empezó a trabajar el Señor conmigo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo para despertar en nosotros el cariño por todos los que están perdidos, por todos los que andan en gangas, por todos los que andan en droga, en el alcoholismo, en los vicios que los traen bien detenidos por el enemigo, por Satanás. El Señor les reprenda para hacerlos libres, para librarlos aún del infierno, dice su palabra. Y por ello, pues, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que su palabra nos recuerda de dónde fue este don fue dado por Dios, y que no lo tengamos como que es nuestro, y no tengamos ningún pensamiento más del que debemos de tener, sino que dice que como cada quien tiene una función en esta iglesia, que usemos la medida de fe la cual Dios nos ha dado, administremos lo que Dios nos ha dado. Si tenemos de profecía, de servicio, ¿verdad? De servir al Señor, en enseñanza, por la enseñanza es la palabra de Dios. Pero si el Señor nos ha dado allí el trabajo, pues que lo hagamos con esta cordura, con este entendimiento, que Dios es el que nos dio todo lo que nosotros hemos hasta este día alcanzado. Romans chapter 13 verse 3 says, "For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. For as we have many members in one body, and all members have not the same office or same work, so we, being many in the church of Christ, are one body in Christ, and every one member one of another." We as believers, and being the body of the church of Christ, and all of us don't do or have the same function, like my fingers and my arms and my wrists and my brain and my skeleton. They all are members within my body, but they all have different functions. Not everyone does the same work. And so, whatever we consider ourselves, we work according to the measure of faith which God has given each one. And it's in service to serve. Because we don't have anything more than what God has given us, to give us, to be able to be fruitful in His walk, and in imparting the Word of God, in serving the Lord, in rejoicing in the hope, and in patient when we have trouble. We went through this pandemic, and it took us some time, and some of us are still struggling to recover our complete health, and we're going to. They say it takes at least 3 months to cleanse our whole body,
but I know the Lord can do it a lot quicker and a lot better than doctors. And so my faith is not on anything other than my faith that I am working in the one who promised to heal all my diseases, to make me whole. And so if we have prophecy, well then in faith we prophesy, and if we minister, we have to if we have a ministry to do it, to wait in our ministering to whatever the Lord wants us to do. Not, oh, here I am, I'm going to go and I'm going to, in exhorting, if you have the power to exhort. I love the preacher, the deacon who has the gift of exhortation. It brings the spirit and it uplifts and it puts everyone in a place to where we have to do better. And sometimes it's a good exhortation, and sometimes it's a bad exhortation because of our failures. But when it's a good, it's so uplifting that I love these brothers that have this gift in the faith of Christ. And so in serving as well, we take pride and joy in serving one another in the church. And so all of these things we do it with the measure of faith with which Christ has given unto each and every one. Romans chapter 4, Romanos 4, capítulo 4, en el versículo 20. En el versículo 20, Romans 4, chapter 4, verse 20. It says, tampoco dudó por incredulidad de la promesa que Dios, sino que de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Aleluya. Abraham, cuando el ángel de Dios le habló diciendo que saliera y contara las estrellas si podía, y que viera la arena de la orilla del mar y si la pudiera también numerar, así iba a ser las gentes que iban a salir de sus lomos, aleluya, de su descendencia. Pero ya teniendo 100 años casi, y la mujer pues ya pasada de su tiempo, su matriz ya no era para producir hijos, de todos modos dice que tampoco dudó de ello, sino que para ser incrédulo a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando Dios le hizo esa promesa, dio gloria a Dios. Cuando Dios nos dice algo para nuestra vida, debemos decir gloria a Dios, darle gloria. Dice, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Es una confianza fuertísima de tener ese sentir, el pensamiento en nuestra fe, de no ser movidos ni dudar, sino plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Dios le justificó su fe que no fue movida, que le dijo que él iba a tener un hijo, que él iba a ser el padre de muchas gentes, y no miró su condición, sino que esperaba, aún en ese tiempo de sus años, esperaba en la promesa de aquel que era poderoso para hacerlo. De allí no se movió,
sino por ello se le fue contado en justicia. Verse 20, Romans chapter 4. And he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded what the Lord had promised, he was able to perform. And therefore it was imputed unto him for righteousness. Now, consider this. A man of almost 100 years being told that he was going to be the father of nations, that the descendants were going to be as the stars in the sky, if you could count them, or the sand at the beach along the ocean. And yet, he didn't doubt with disbelief. He didn't consider it with disbelief, looking at the condition of his body or the condition of his wife's years, that all he would hold on to is that the one who had promised was powerful enough to fulfill it, to fulfill that promise, that he held his faith in God. He was not moved easily by his condition and his years, and being persuaded that he had the one who had promised him was powerful enough to make it come true, to fulfill it, that he should not be moved. And therefore it was imputed to him for righteousness. Those that are not moved from God's way is counted to them for righteousness. Los que no se mueven de la promesa de Dios, se les es contado por justicia. Aleluya. Mateo, el Evangelio de Mateo. Let's go to the Gospel of Matthew. Glory to God. Aleluya. Chapter 14, verse 30. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 14, verso 30, dice así: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aleluya. El Señor se les apareció en la mar a sus apóstoles y venían en una barquilla, y entonces Mateo le dijo al Señor: si eres tú, Señor, porque pensaban que era un espanto, le dijo al Señor: haz que vaya yo a ti. Y Señor Jesucristo le dijo: ven. Y se bajó Pedro del barco y empezó a andar sobre las aguas, pero quitó la mirada del Señor Jesús y empezó a ver a su alrededor el sonido de las olas del mar, el viento que las movía, y empezó a flaquear, a dudar, y empezó a hundirse en la mar cuando iba muy bien sobre las olas y sobre la agua. Y entonces clamó al Señor y le dijo: sálvame, sálvame, Señor. Y luego el Señor al momento extendió la mano y lo alcanzó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
y había recibido la orden, el mandamiento del Dios de gloria. Él dijo, ven, y se bajó y pisó muy bien sobre el agua, pero su flaqueza de fe no le ayudó, sino que empezó a mirar las condiciones de este mundo. Nosotros, si nos ponemos a ver la condición de este mundo, no vamos a llegar al final de nuestra carrera. Si nuestra mirada está en aquel que nos espera, en aquel que dijo que no nos iba a dejar huérfanos, en aquel que dijo que iba a mandar el Espíritu Consolador, el cual nos iba a recordar de todo lo que Él había dicho, todo lo que Él había hablado. Y por eso le dijo a Mateo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos de las promesas del Señor? Él ya nos dio la victoria en Cristo, pero todavía andamos batallando como que si todavía no hemos alcanzado la victoria. ¿Por qué? Porque dudamos de aquel que es poderoso para cumplir todo lo que Él nos ha prometido. Matthew chapter 14 verse 30. For when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? He asked him a question. And when they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, Of a truth, thou art the Son of God. Jesus had appeared to the apostles that were in a ship crossing the sea, and they were afraid. They saw him as a ghost or a spirit, and Jesus said, I am he. And then Matthew right away said to him, if you are the Lord, tell me that to walk over to you. And he said, come. The Lord Jesus told him, come. And Matthew got out of the ship, started walking out of the ship. And Peter started walking out of the ship and walking on the water. But he took his eyes off of the Lord and started hearing the rumbling of the wind and seeing the waves slapping up high on the sea. And he started to sink because he wavered from his faith on the one who had given the command, come. And so when he saw all of these things, he started sinking. He moved his faith from the one who can do all things. And the Lord stretched out his hand and caught him and saved him. But as he was looking at him, he said these words unto him. O thou of little faith, wherefore did thou doubt? Why do we doubt that Jesus has already given us the victory at the cross? He has defeated death. And yet here we're still struggling, wanting to die in this world and be cast in the fire of hellfire, when the Lord Jesus has already saved us from all of this. We struggle with all the things in this world because we put our eyes on the world. And those that put their eyes in the world are not going to make it to the end. We have to keep our eyes in sight on the one that is waiting for us at the end. The one who promised that he would not leave us orphaned. The one who said that it was going to come for us. And the angels, when Jesus rose up in the clouds, and he told, you Galileans, what are you looking at?
This Jesus, as you saw him be taken up in the clouds to heaven, shall return in the same manner. And all eyes are going to see him. And so the victory is already ours, but we struggle. We move our faith from the one that Abraham said was powerful enough to do what he had promised, to fulfill what he had promised. Jesus is powerful enough to fulfill the promise he has made, that he's going to come for us and take us home. Matthew 15. Mateo 15, en el versículo 27. En el 27, Mateo 15, 24. Dice así. Y respondió, Matthew 15, chapter 15, verse 24. Y respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y respondió él y le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquella mujer tenía una grande necesidad. No tenía el privilegio de indignarse, de tener un concepto más grande del que debía de tener delante del maestro, porque le dijo, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero aquella mujer todavía con fe dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas y caen de la mesa de los hijos. Y el Señor se quedó maravillado y dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, como quieres. Si quieres una bendición de Dios en este día, dígale al Señor con fe, con mucha fe, Señor, yo quiero ser sana de mi enfermedad. Señor, yo quiero que mi hermana Elda se sana de enfermedad. De su enfermedad, mi hermana Esperanza, esta pandemia que está afectando a muchos. Que la mano poderosa de aquel que dijo que Él era el que iba a sanar todas nuestras dolencias, les sane. Que no dudemos, que guardemos nuestra mirada de fe en el que todo lo puede. Aleluya. What did I say it was? Matthew 15. Verse 24 says, but he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to the dogs. And she said, truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. This woman did not have a higher concept of herself than she ought to. She had a great necessity
a great need, the help of the one who heals all diseases, to help her with the infirmity of her daughter. And she had no way to think, to have a higher concept of herself than she ought to, because the Lord in a way kind of insulted her and called her a dog. But she knew her place. She knew that she was a Samaritan. She knew that unless she humbled herself, the conversation was going to end right there. She even went as far as to say that she was what the Lord had said, and said, but yes, Lord, even the dogs eat from the crumbs that fall from the master's table. Hallelujah. And Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour, because the one that promises is powerful to fulfill it, to make it come true. Lucas, el Evangelio según Lucas. En el capítulo 17, Luke, the Gospel of Luke, chapter 17. Chapter 17, verse 5. En el Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículo 5, dice así: y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este simócoro, desgárrate y plántate en el mar, y os obedeciera. Y a veces pienso, pues, ¿cómo puedo ver a este árbol volando por el aire y plantarse allá en la profundidad de la mar? ¿Qué nos falta? Fe. El Señor nos está diciendo que si no dudamos, que si tuviéramos nomás poquita fe, sin fluctuar, sin movernos, todo fuera posible. Todos nuestros problemas tuvieran solución, todo nuestro trabajo tuviera victoria, todos nuestros pensamientos los transformarían, Señor, en justicia, en pensamientos buenos, de obras buenas, de paciencia, de bondad, de caridad. Él trabajaría todo esto en nosotros si tuviéramos fe como un granito de mostaza. Y en veces por ello pienso, ¿cuánta fe ha depositado en cada uno de mis hermanos? Y veo unos que tienen lo suficiente que Dios ha dado y pueden pasar por muchas y otras y diversas situaciones, luchas y pruebas, y no se mueven. Ahí están esperando en el que ha prometido, el que dijo que Él iba a estar a nuestro lado y ayudarnos para que todas las cosas nos ayuden para bien. Chapter 17, verse 5 says, and the apostles said unto the Lord, increase our faith. And the Lord said, if ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamore tree, be thou plucked up by the root, and thou be planted in the sea, and it
should obey you. Sometimes I want to see this tree flying in the air and doing this. What is missing? Our faith. We have our wavering faith. And if we do as the Lord says, the apostles asked the Lord, increase our faith. Because he just told them the parable of the brother who had offended thee, and how many times, and 7 times in one day. And he said, and if he still repents, forgive him. And then they said, Lord, amen. Increase our faith, because I don't think we can do it. Increase our faith. And the Lord said, if thou had faith as a grain of mustard seed, you might say unto the sycamore tree, be plucked up by the root and be planted in the sea, and it should obey you. If we don't waver and we trust the one who is able to fulfill all things, that all our troubles and all our tribulations would work for good. That even though we don't know how much faith the Lord has deposited in each and every one of the brothers, I have seen people that have not wavered. And in their lives, many difficult problems and situations arise, from infirmities to troubles to tribulations, and they're still there, waiting and trusting in the Almighty, who said, I will not leave you orphans. I will send help, the Comforter, and I will be with you till the end. And so, don't waver, even if your faith is half of a mustard seed. If you hold on, it is more than sufficient for you to have all things work for good for you. Judas. En el capítulo 10 de Judas. No hay más de uno, ¿verdad? I told my brothers that chapter 10 of Jude, there's only one chapter. Verse 20. En el versículo 20 dice así: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra ¿qué? Fuerza, vuestro entendimiento, vuestra posición, no. Vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Es todo. No para decirles a nadie esto y lo otro, sino que nosotros mismos, creciendo en nuestra mirada en el Señor, en fe, en nuestra santísima fe, orando siempre, como dijo el Señor, orar sin cesar, dijo el apóstol. Orad sin cesar. Dijo orando, ¿verdad? Dice en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Él dijo que iba a volver por nosotros. Él dijo que los que le eran fiel iban a alcanzar la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Verse 20 in Jude says, but ye, beloved, build up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. There's nothing else better
that we should do, but keep building ourselves in our most holiest of faith, on looking unto Jesus, the author of our faith, and in love, keeping us in God's love, and looking for the one who promised that was going to come back for us, on the mercy of Jesus Christ unto eternal life. Let's finish in Colossians. That'll be the last scripture. Colosenses, vamos a terminar allí. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 6. Colossians 2, verse 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aleluya. Tenemos que tener ese cuidado de que nadie nos engañe, de que seamos crecidos y edificados en la fe de Jesucristo, y dando siempre gracias por todo, y no dejando que nadie nos engañe. Dijo el apóstol: si un ángel o yo viniere con otro evangelio, no que haya otro, sea anatema, sea maldito. Así es de que Dios me los bendiga. Colossians 2, chapter 2, verse 6. As ye have therefore received Christ Jesus, the Lord, walk in him, rooted and built up in him, and established in faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of man, after the rudiments of the world, and not after Christ. Our walk is in Christ. Our life is Christ. Anything else has no place in the life of a Christian. Paul said, if an angel or myself come with another gospel, not that there is another gospel, let it be cursed. There's only one way, and Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life, and no man comes unto the Father except by me. Keep the faith, walk in faith, grow in faith. God bless. Dios me los bendiga, Dios los guarde en fe, crezcan en fe, aumenten en fe, miren todas las cosas con fe, la fe del Señor Jesucristo. Dios los bendiga.